A raíz de que Eduardo Verástegui se lanza a la contienda interna y que busca ser el candidato de la extrema derecha a la presidencia de la República, un candidato independiente, pues volvemos a hablar sobre un tema que, al menos en este espacio, hemos estado denunciando muchas veces. Hace no mucho tocábamos el caso de Esperanza, es de mi rancho, que pues solo quiero actualizarlos y justamente con eso quiero iniciar. Se acordarán de este sacerdote que pues un juez en el estado de Puebla había dejado ir libre como el viento. Es un caso que llega hasta la mañanera, lo exhibe el presidente en la mañana, exhibe este juez y pues yo les actualizaba en este espacio como el juez, cuando obligado ya por presión mediática, presión social y por la propia presión del presidente de la República, abre la audiencia, ordenan la aprehensión de este sacerdote que abusó de un menor de 6 años en ese entonces, abre la puerta, lo primero que hace antes de empezar la audiencia es quejarse de la mamá, o sea, se fue en contra de la mamá de una víctima para decirle que esto le pasaba por andar de ruidosa, por andar haciendo ruido, que cómo se atrevía, o sea, se le fue encima a la mamá por buscar justicia para su hijo de 6 años que tiene lamentablemente nadie le va a regresar la inocencia a este niño, porque el niño hoy vive con miedo y vive en realidad aterrado. Pues hoy les puedo decir que después de esta audiencia se presentó el sacerdote que andaba fugado, no le dio tiempo de salirse del país, pero todavía hay un grupo de abogados que pese a que lo suspenden, porque ojo, no lo sacaron, no lo expulsaron de la iglesia, no, lo suspendieron, todavía recibe apoyo de ciertas arquidiócesis, que son los que están pagando su defensa. 4 abogados. Pues con todo y esos 4 abogados, ya lo volvieron a detener. El próximo 3 de octubre va a ser el juicio en donde ya se espera que le dicten sentencia, pero pues la prisión preventiva de este hombre se vence el 26 de octubre. Entonces, en cualquier momento, miren, aquí estamos a la espera de que las autoridades hagan las cosas bien, porque aquí vamos con lupa detrás de estos casos, que no es el primero y tristemente no es el único. Y desde el periodismo, desde los medios, desde la comunicación, se tiene que insistir en el tema de la pederastia clerical, porque la política y la iglesia y el Poder Judicial siguen encubriendo a los padres pederastas. El propio ex canciller de Norberto Rivera, declarado pederasta por el Vaticano, camina como Pancho por su casa, libre por México, y nadie le ha hecho absolutamente nada, ni lo tocan con el pétalo de una rosa. Entonces, para poder profundizar sobre estos temas y la importancia de esto, yo le quiero agradecer y además reconocer la valentía que tiene a una mujer que fue víctima de pederastia clerical y que hoy también es comunicadora, que es conductora y que ha estado exigiendo y ha estado poniendo el dedo en la llaga en un tema que, insisto, políticos, jueces y todo un sistema siguen encubriendo como si no fuera suficiente el escándalo. Le agradezco infinitamente a Ana Luz Salazar que se conecte y de verdad muchas gracias por este espacio y por platicar con Hola, nosotros, Ana Luz. hola, al contrario, gracias por pues por darme esta oportunidad de hablar con tu audiencia, de sensibilizarlos, visibilizar este tema que pues bueno, pasa por muchos, ¿cómo te puedo decir? Es un tema tan delicado porque sacude el sistema de creencias de muchas personas y a los que cuestionan es a las víctimas y nunca a los culpables, nunca a los predadores sexuales que todavía siguen pues a gusto, pasándola increíble, uno que otro es agarrado por la justicia y conocerá la justicia, pero nunca junto con sus encubridores y nunca he visto ningún gobierno y ninguna autoridad y ningún servidor público señalar el entramado y el protocolo de encubrimiento hacia los curas pederastas que existe en la iglesia y tiene todo un sentido, ya que este delito, si le rascamos y si nos damos cuenta
¿De qué se trata? Es un delito, pues prácticamente es un delito de Estado, en donde están inviscuidas las altas esferas pues, de personajes poderosos de los gobiernos, pues ya que el Vaticano también es pues el Vaticano también es una entidad política, el Papa es jefe de Estado, y ustedes pues se pueden dar cuenta que estos casos no son aislados, lo que pasa es que las víctimas tardan mucho tiempo en hablar, cada vez tardamos menos, y aparte no todas las víctimas quieren ser públicas, como el caso que estamos viendo de este ex canciller. Y sería muy interesante observar quiénes participaban y eran del círculo rojo de Norberto Rivera y que siguen dentro del episcopado mexicano, porque yo he ido al episcopado mexicano cuando recién denuncié públicamente en el 2019, y pues ahí había un cuadro de Norberto Rivera, de San Roberto Rivera, ahí. Y les dije que a qué horas iban a quitar ese cuadro porque era verdaderamente revictimizante para mí saber que un personaje como Norberto Rivera, que ha sido el encubridor número uno de los pederastas mexicanos de la Iglesia Católica, tenga un cuadro en el episcopado mexicano que nunca en su vida ha querido retirar a Guiarretes, amigo de los grandes empresarios, productores de televisión, de la super ultraderecha, Eduardo Verástegui, todo este tipo de personajes que dicen que con los niños no, que las comunidades vulnerables son las que quieren acabar con nuestros niños y nunca jamás ponen el dedo en la llaga en esta institución que no se ha dedicado a otra cosa más que a impartir odio, disfrazado de amor y creencias, por supuesto. Analu, Entonces, sí es un tema delicado. justamente, digo, quiero empezar con esto porque es un tema que incluso es hasta internacional. Hace no mucho se estrena en Netflix una serie sobre cómo a los Boy Scouts, ¿no? Y o sea, está relacionado porque los Boy Scouts en Estados Unidos, los líderes de los Boy Scouts son religiosos, son de iglesia, son los mismos líderes de las iglesias Como en locales. Francia, Entonces, como en exactamente, Francia, son los por ejemplo. mismos. Entonces, ¿cómo? O sea, es un sistema que Un sistema. justamente te vende la idea de que son muy buenos y que van a cuidar a tus hijos y que todo va a estar muy bien y que en realidad son, o sea, vaya, hombres a seguir por sus ideas y no sé qué. Y esta fantasía que se construyó termina desgraciando vidas. O sea, yo Claro, quiero termina empezar dañando el preguntándote esto. tejido Quiero social. empezar preguntando tu caso, porque tú lo haces público, eras Yo lo hago chiquilla. público en 2019, pero quiero decirles, miren, yo cuando era niña estaba en el colegio Cumbres de Cancún, Quintana Roo, que ustedes pueden checar la página, es actual, antes se llamaba Instituto del Caribe. El primer director del Cumbres de Cancún se llamaba Fernando Martínez. Fernando Martínez, legionario de Cristo, en 1991 fue mandado a Cancún, de Ciudad de México a Cancún, a ser director del colegio. Ahí me lo topé yo. No se crean que me lo topé por un infortunio. Fernando Martínez ya tenía denuncias de pederastia desde 1969. Inclusive a mí víctimas del 75 me han escrito para decirme que son víctimas de Fernando Martínez y que sus casos no son públicos. O sea, yo de verdad que he hablado con muchas víctimas de Martínez y es impresionante. Fueron más de 50 años de violencia sexual infantil y adolescente, por supuesto. Este señor se daba por parejo, niños y niñas, adolescentes, o sea, él no tenía distinción alguna y aparte pues, se sabía que también tenía relaciones con mujeres adultas, o sea, no era un tema de celibato para la gente que dicen, es que como no se casan, no funciona así. El pederasta tiene otro tipo de signos, no es una orientación sexual y tampoco está vinculado a una orientación sexual. Es más una especie de psicopatía. Y todavía la ciencia está como encontrándole un lugar para poder explicar los actos pederastas que están enfocados totalmente desde el poder. El mismo Fernando Martínez fue víctima de Marcial Maciel a los 15 años. Él lo hizo público a raíz de que yo publiqué la denuncia, cosa que siento bonito de haber liberado a Fernando Martínez de 15 años, víctima de Marcial Maciel. Siento bonito.
por supuesto que sí. Qué lástima que ese chico joven que no tenía la culpa de lo que le estaba pasando, como junto con otros chicos que también vivieron pues ese delito y que sufrieron por ser ese delito, pues se quedó captado dentro de la misma institución y como sabía demasiado, pues lo fueron protegiendo y él empezó a replicar esas conductas para ejercer este dominio y ese poder sobre otros infantes y sobre otros adolescentes, aprovechando su superioridad, ¿no? Dentro de los trabajos que le asignaban en la congregación de los legionarios de Cristo. Entonces les digo que yo me lo topo en el 91, ya con este historial. O sea, no fue como, ay, de pronto se volvió pederasta. No, 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 ya era. Ya era un señor pederasta que venía actuando así, no fue ningún infiltrado, no es una oveja, no es un lobo vestido de oveja, no. Es un sacerdote católico pederasta protegido por la institución desde que empezó a delinquir porque fue víctima de la propia institución. Es una persona que se quedó envuelto en el círculo de violencia y con sus agresores. Y bueno, me lo topo yo y en el colegio comienza a agredirme sexualmente cuando yo tenía 8 años, en 1991, dentro de las capillas del colegio en horario escolar, matutino. Y pues cuando yo tengo oportunidad, en 1992, aproximadamente un año, 2 meses después, eh, hablé con mis papás y pues comenzamos esta serie de denuncias que fueron pues que no prosperaron y aparte pues mis papás salieron súper amenazados de Cancún porque no solo eran ellos, es que eran los grandes ejecutivos y los grandes empresarios de Cancún que habían hecho la escuela y que les empezaron a cerrar la puerta y entonces el miedo a las mismas fiscalías, el obispo, que son estos encargados de los sacerdotes, el obispo de la prelatura Cancún Chetumal, que se llamaba Jorge Bernal, él también, haz de cuenta que pues coaccionó un poco a mis padres, ¿no? Que eran muy jóvenes, muy inexpertos y les dio miedo y no, les dijo que no, que mejor no denunciaran, que se iban a meter en problemas porque pues me iban a violentar en la fiscalía. Cosa que mira, de algún modo tiene razón, si hoy 2023 te siguen violentando en la fiscalía siendo un menor de edad que va y denuncia, que van denuncia a sus papás pues para poder señalar ese tipo de delitos. Imagínate en el 92, en Cancún aparte, digo, si ustedes sabrán, ahí fue donde en ese espacio de México es donde se basa toda la investigación del libro de Lidia Cacho, ¿no? De los demonios del Edén, en donde habla de todo este entramado, ¿no? De poderes que existen alrededor de la trata de personas. Entonces, y de infancias y explotación sexual infantil. Entonces, creo que Cancún es una tierra muy fértil pues para estos depredadores y aparte pues tienen muchos amigos ahí, hay mucha gente en el poder en Cancún que sigue ejerciendo este tipo de violencias, permitiéndolas y encubriéndolas. Y pues bueno, también en aquel entonces el director territorial, Eloy Bedia, ese sí vive, pues bueno, también habló con mis papás, les dijo que teníamos que entender que el padre era hombre, que seguramente yo tuve algún comportamiento que pudo haber pues hecho que la situación sucediera. Mi papá se indignó muchísimo. Eh, fue horrible para mí, fue horrible. Yo sobreviví al evento. Hoy soy una adulta, tengo 39 años. Hablo con mucha contundencia, con mucha firmeza, señalo con la autoridad que me da ser una víctima. Fui una víctima y sigo siendo una víctima porque mis derechos no han sido atendidos de ninguna manera. Yo no he tenido ningún tipo pues bueno, no ha habido una sola autoridad, ni siquiera un solo servidor público que se interese en poder manejar este tipo de diálogos acerca de la pederastia clerical, no para inventar nuevas formas punitivas, creo que no es la forma, creo que existe en el sistema cómo castigar estos delitos. El problema es la aplicación de la ley y a mí me gustaría que se ampliara el tema dentro de la propia ley para poder encasillar estos delitos y que tengan nombre y apellido dentro del sistema. Porque yo siento que la pederastia clerical es un delito dentro del espectro del abuso sexual infantil que sí debe de atenderse de una forma particular.
Ana Lu, ¿cómo cambia tu vida cuando denuncias? O sea, cuando ya haces público todo esto, porque aparte eres una mujer pública y bien lo dices, o sea, hablo con la autoridad de ser una víctima y con mucha contundencia, pero este es un sistema que comparaban que, por ejemplo, el delito justo de violencia clerical, sobre todo de este tipo de abuso hacia los menores, es similar hasta el delito de homicidio, porque la víctima se tarda en entender qué diablos pasó. Entre más chiquito está, peor, te tardas en entender qué pasó, te tardas en hablar. Entonces es un delito muy silencioso durante muchos años, porque aparte nadie te cree, o sea, no sabes, estás en miedo de que pasó, está bien, no está bien, o sea, sobre todo en una época de tu vida en donde todavía no llegas a explorar si eso está bien o está mal, no sabes, hay muchas dudas. Entonces, ¿cómo cambia tu vida después del acto y cuando empiezas a alzar la voz y ya cuando te conviertes en una voz de víctima que desde las redes sociales y de manera pública dice, a ver, espérense, aquí hay todo un sistema que ustedes no están viendo y que no le están atendiendo y no le están dando ni siquiera la atención mínimamente requerida? Sí, no, y deja tú, no es que no lo estén viendo, es que no les interesa hablar del tema porque no se quieren enemistar con la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen negocios con la iglesia, porque la propia iglesia tiene una oficina dentro de gobierno. Entonces, es importante entender cuál es el poder de la iglesia y que la iglesia siempre está donde está el poder. Si es la derecha está en el poder, la iglesia está en la derecha. Si la izquierda está en el poder, la iglesia está en la izquierda. Ellos encuentran el modo y lo pueden ver en todas, absolutamente todas, la línea de la historia del mundo. Inclusive lo pueden ver en pues en todos los países, o sea, lo pueden ver en las dictaduras, lo pueden ver también en la propia iglesia en Rusia, o sea, ustedes pueden checar los casos en todo el mundo y cómo ellos se colocan en donde está el poder de acuerdo a lo que les funciona. Entonces, son entes políticos y es importante observarlos como tal. Y aparte, todos esos miembros de la iglesia, tanto sacerdotes, monjas, etc., etc., son miembros de una institución. Entonces, también es importante aquí dejar ese tema claro. ¿Cómo sucede que yo hablo de niña? Pues bueno, yo creo que tardé mucho tiempo en darme cuenta de lo que me pasaba. No es que estuviera, no es que yo me diera cuenta que estaba mal, simplemente es que ya no lo soporté. Yo hablé porque ya no lo soporté. Esa es la realidad. Si yo hubiera soportado, yo hubiera callado más tiempo, pero no lo soporté más. Entonces, esa es la razón por la cual yo hablé públicamente en 1992. En 1992, cuando yo hablé, fui totalmente revictimizada y fui muy maltratada por la sociedad, por la iglesia, ni se diga. Eh, las autoridades de aquel entonces, por ejemplo, de la SEP, o sea, no había nada, no, la Comisión de Derechos Humanos, nada, o sea, no hubo ninguna sola autoridad que levantara la mano, no había forma, los niños éramos menos que cosas, yo creo que siguen siendo menos que cosas en la actualidad, y la gente dirá, no, ¿cómo? Bueno, hay un discurso sobre los niños público, pero la gente los ve como propiedad. Con mis hijos no te metas, yo los educo, yo digo yo, y cuando los hijos deben también de prevalecer entre los niños y niñas, más que ser tus hijos, son también ciudadanos dignos de tener derechos y también de tener pues atenciones, ¿no? Por parte del Estado. Siento que el Estado no, el Estado le está dejando todo a los particulares y así no debe ser. El Estado debería estarse haciendo cargo de los niños, niñas y adolescentes eh, y pues intentar estar pendiente de este tipo pues del tipo de violencias que sufren los niños, niñas y adolescentes, y más en un país como México, en donde ser niño o niña es prácticamente no existir, no existir. De verdad hay más movimientos a favor de los animales con los que estoy totalmente a favor, quiero que lo entiendan, pero quiero que también comprendan el grado de indolencia contra los más pequeños de nuestra propia especie, que el adultocentrismo no nos ha permitido abrazar a los niños, que aunque no sean nuestros, son parte de nuestra sociedad, el futuro de nuestra sociedad, y los vemos como entes lejanos, como gente que no es pues una persona digna de tener derechos, ¿no? Entonces, eso es muy importante y también
son romantizados, ¿no? Son angelitos, son sagrados, son personas, son personas. Y cuando empecemos a tratar a los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo, por supuesto, pues vamos a empezar a tener una sociedad más equitativa pues, con las infancias y las adolescencias. Yo pasé mucho tiempo de mi vida sin hablar de esto porque me di cuenta que hablarlo, pues prácticamente me segregaba todos a mi alrededor. Yo soy de Monterrey, soy de San Pedro, tuve muchos privilegios, tuve el privilegio que mis papás me creyeran, tuve el privilegio de tener atención especializada con psicólogos direccionados en temas de abuso sexual infantil. Y bueno, algunos eran muy buenos, otros eran muy malos. Y bueno, pues tuve varios privilegios, ¿no? El que tus papás te crean es yo creo que el privilegio más grande del que goza una víctima. Yo lo tuve. Aún así, dentro de todo el proceso, mis papás, sin querer, pues no son perfectos. Muchas cosas no tomaron las mejores decisiones. Y creo que me afectó, pero bueno, yo ya era, pues, ¿qué te puedo decir? Yo ya era un papel al que tú le hacías así se rompía, o sea, ya era un cristalito que ya cualquier cosa, tú le hacías así ya me quebraban pedazos, estaba tan vulnerable que cualquier cosa que hicieran me iba a lastimar. Y bueno, sobreviví porque, no sé, amigos, no sé por qué sobreviví, no sé, lo pienso y no sé cómo le hice, no sé de dónde saqué la fuerza. Eh, no juzgo a quienes no pudieron sobrevivir a los eventos, a quienes cayeron en algún tipo de adicciones para evadirse. Entiendo a todas las víctimas sus realidades y sus maneras de gestionar y lidiar con algo irremediable, irreparable, que te cambia la vida para siempre, que es un abuso sexual. Yo no lo veo tanto como la pérdida de, ¿cuál fue la palabra que utilizaste? Como Inocencia, que pierde, perdón, como pérdida de inocencia. de la inocencia. No, sigue siendo inocente, pero se te quebró tu mundo. O sea, se cuenta que se te cayó el mundo, lo que tú pensabas que era el mundo, y este pensamiento concreto que tenemos los niños y niñas cuando estamos chiquitos, obviamente que pensamos que la gente es buena, que sacerdote bueno, diablo malo, ratero malo, sacerdote bueno, sin entender estas complejidades de tal vez el ratero tiene hambre y se roba un pan para compartirlo en su familia, a sacerdote agresor de niños, malvado, ¿sí me explico? O sea, esas complejidades no, cuando estás chiquito no las logras discernir. Entonces, creo que nunca pierdes esa inocencia hasta que obviamente vas creciendo. Sí te hipersexualiza la violencia sexual, por supuesto. Empiezas a presentar signos de abuso físicos, psicológicos y también conductuales. Por supuesto, sí te hipersexualiza y aparte de eso, te adelanta etapas y por supuesto que también te tienen que dar información, ¿no? Para que no te vuelva a pasar, porque tienes todas las de perder, te puede volver a pasar muy fácilmente cuando ya lo vives una vez. Entonces yo creo que esta complejidad te acompaña, pero no pierdes de 0 a 100 la inocencia, la sostienes pese a los eventos tan fuertes. Y lo que sí pierdes totalmente es el amor propio. O sea, te sientes que no vales nada, que que te pasó porque tú eres culpable, tú eres una persona que a nadie le importa, que nadie te quiere, porque no vales nada y cualquiera puede hacerte lo que sea y tirarte a la basura porque tú no eres digno de nada. Y recuperar esa dignidad, que no la pierdes por ser persona, pero la pierdes en tu percepción de ti mismo, es un trabajo arduo. Y gestionar los residuos de la violencia sexual es un trabajo difícil. A unos se les detona, perdón, en algunas cosas y a otros en otra. No todas las víctimas somos iguales. No todas las víctimas son como yo. Hay víctimas que son, ay, fieles creyentes y la iglesia. Yo no. Yo sí, claro que estoy enojada.
no solo porque me pasó a mí, sino porque sigue pasando, me molesta, claro que me molesta que violen niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que me molesta que encubran pederastas y violadores de adolescentes, me molesta de sobremanera, y si a la gente eso no le molesta, yo creo que necesitan urgentemente ir a hablar con alguien para que les reviva pues esta calidad humana que necesitamos para exigir justicia por los niños, niñas y adolescentes. Y en el 2019, cuando yo hablo, es porque veo un documental en donde me doy cuenta que me mintieron todo el tiempo y que me dijeron que Fernando Martínez se iba a ir a un asilo a cuidar viejitos, que se iba a hacer cuenta que su penitencia de por vida. Eso le dijeron a mi mamá me contó. Y entonces yo lo estaba viendo en un documental que se llama Examen de Conciencia. Y cuando escuché eso, que lo cuenta una víctima de los maristas, ni siquiera de los legionarios, de los maristas en España, dije, ¿cuál es la coincidencia de que eso que le dijeron a este chico en España, de los maristas, me la dijeron a mí los legionarios de Cristo en 1992 en Cancún? Y cuando me voló la cabeza, dije, esto está pasando en todo el mundo y estos señores, o sea, siguen haciendo ese tipo de delitos sin recibir ningún castigo. Y fue tanta mi indignación que yo tenía de verdad cerrado el tema. Era un tema que inclusive tú me preguntabas, ay, sí, pues una vez un sacerdote me subió la falda y pues bueno, de bueno no me pasó nada. O sea, ese era mi discurso. Si alguna vez llegaba yo a hablar del tema, pero cuando lo vi en otra parte del mundo dije, estos señores, eso es lo que hacen. Estos señores encubren pederastas, estos señores, o sea, ¿qué están haciendo? Y entonces, pues comencé mi búsqueda. Todas las fotos públicas que existen de Fernando Martínez, pues quiero decirles que las conseguí yo, porque yo empecé a buscar a Fernando Martínez por todo el mundo y las fotos que encontré son de Salamanca, España. Cuando yo lo denuncio en el 92, luego sale otro grupo de unas 8 o 9 niñas a denunciarlo, y lo quitan de Cancún y lo mandan a un seminario menor. O sea, lo vuelven a poner con niños estos desgraciados. En Salamanca, España, imagínense con qué facilidad iban a ver a sus papás esos niños o iban a poder hablar con ellos y pedirles ayuda. Y entonces ahí en Salamanca, España, con niños, él vivió muchos años y luego se fue a Roma, y en Roma estuvo en la casa de los legionarios y murió este año. Murió este año, también este año murió el obispo Jorge Bernal, que ahorita está haciendo, bueno, que lo suplió ya desde hace un ratito, pero es el suplente de Jorge Bernal, Pedro Pablo Elizondo, que es obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, que es con el que Eduardo Verástegui se junta a hacer los rosarios, los rezos del rosario, y que inclusive ustedes pueden ver en mi Twitter, lo tengo ahí público, una entrevista que Pedro Pablo Elizondo dio en el 2010 en donde dice que hay que perdonar a los sacerdotes pederastas porque no sabían lo que hacían. Hay que aplicar la de Jesús y hay que perdonarlos porque no sabían lo que hacían. Hoy en día pues ya sabemos los daños, ¿verdad? Los daños causados y qué triste, pero hay que perdonarlos. Y ya que lo sabemos, bueno, pues que los castigue la ley, pero pasa más con los maestros y nadie dice nada, los protege la institución, todavía dice el descarado, después de que ellos como institución, como congregación, pues cuidaron demasiado toda su vida y la propia institución, Iglesia Católica, teniendo denuncias del padre Maciel desde 1950 por ahí, o sea, recién comenzó la congregación, ya tenía denuncias el padre Maciel dentro del Vaticano y se quedaron callados. El San Juan Pablo II bien callado, el Ratzinger, que los creyentes dicen que es que él quiso salvar la iglesia, pero no lo dejaron. No, hombre, ese también sabía y se quedó callado. Y el mismo Papa de ahorita, el cero tolerancia, es bien tolerante y podemos ver los casos hasta la fecha, ¿no? ¿Y quién los ayudaba, quién los protegía? Pues el Norberto Rivera. Entonces yo me pregunto, pues, ¿qué estará haciendo Aguiarretes? ¿Y qué están haciendo el episcopado mexicano? Que aparte fíjate, se dan el atrevimiento de tener una especie de comisión
para atender a las víctimas de pederastia dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que el Estado permita que la iglesia tenga su propia comisión para atención a víctimas de pederastia? Eso es un delito que debería perseguir el Estado, empezando por ahí. ¿Cómo es posible que le sigan permitiendo tener colegios a estos desgraciados infelices y que nadie les haga absolutamente nada y entonces nadie los esté supervisando? ¿Cómo es posible que no tengan en cintura a la institución Iglesia Católica? ¿Por qué creen que en Europa ya hasta los mismos gobiernos les dicen a los creyentes, pues tú mantén a la iglesia, nosotros ya no vamos a meter de los impuestos para sostener el culto? Por ejemplo, Alemania, que les dijo, ¿saben qué? Aquí pues casi que ni los queremos. En Francia tienen denuncias, en España, en Alemania, en Suiza, en Polonia. Bueno, en Polonia hasta hay documentales de víctimas de Polonia. Está uno que se llama Mia Máxima Culpa, que es de una escuela, como una especie de internado de niños sordomudos, que como no podían hablar, los violaba el cura y no podían hablar, no podían denunciar porque no podían hablar. Se tardaron años en poder exponer estos temas. O sea, y así Wow. alrededor del mundo, alrededor de la historia. El caso Esperanza, por supuesto, que es nuevo, es de los nuevos. Y cómo actúan las arquidiócesis y estos entes de poder, ¿no? Que tienen amigos dentro del gobierno, y el propio presidente de la República que ha dicho que pues esto pasa en todos lados, ¿verdad? No solo en la iglesia. O sea, descentralizando cuando se va y se denuncia o se señala a la iglesia por su responsabilidad como institución. Dice pues que él no se va a enemistar con la iglesia y que esto pasa en todos lados, ¿verdad? Y que qué mal, que deberían de todos castigar, así como lavándose las manos. Y me suena increíble que estos mismos entes de poder eclesiales tengan más posibilidades de levantar el teléfono, hablar con un senador, con un diputado, con un jefe de Estado como es un presidente, con un empresario, que una víctima. O sea, recibir una víctima nunca lo verás, Analu, es una cosa rara. a lo largo de todo lo que nos has platicado, justo esta parte creo que es en la que quiero hacer énfasis y se divide en dos. Por un lado, yo no soy creyente de generalizar, pero tú hablas de una responsabilidad completa de la iglesia por pasarlo a un segundo término, por no tomar las acciones, por decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una comisión para que los investigue en vez de erradicar, en vez de concentrarse en ir a fondo. Vamos a hacer una comisión para que los investigue. O sea, ya sabemos qué va a pasar, entonces mejor vamos a prevenir. O sea, vamos a tener a quién va a recibir los casos porque sé que van a venir. Entonces, en las responsabilidades y en todo este sistema más bien este sistema que durante años a nivel internacional ha evitado que los sacerdotes que son responsables paguen. ¿Cómo funciona? ¿A quién le tocaría qué? ¿Qué es lo que no se ha estado haciendo? Por ejemplo, hace un momento hablabas de, se necesita tipificar como tal el delito de pederastia clerical. Ni siquiera existe. ¿Cómo le haces? Exacto, pues bueno, yo he pedido espacios a servidores públicos para poder mínimo abrir una mesa de estudio, ¿no? Dentro de una mesa de trabajo, dentro de los congresos, para poder hablar de este tema. Y más que crear una ley nueva o un sistema punitivo, no, yo creo que lo que existe es una inoperancia y una irresponsabilidad por parte del Estado para entrarle al tema, que eso me parece delicado, porque ¿cómo te puedo explicar? Es como estos crímenes de Estado. O sea, es un crimen que sucede porque es un crimen de lesa humanidad y de tortura, violentar sexualmente niños, niñas y adolescentes. Y el hecho de que el Estado no se lo tome personal y no tome cartas en el asunto y no abra el debate y no abra mesas de trabajo y no esté sobre de la institución, eh, te hace darte cuenta de la complicidad del Estado, y eso a mí me parece peligroso. Por eso siento que el propio Estado no ha tenido la honestidad en ningún gobierno, ni este ni anteriores, de aceptar su responsabilidad sobre estas vidas que estos sacerdotes y que la propia institución, encubriendo estos delincuentes pederastas, ha provocado dañando el tejido social. Luego se quejan de que por qué los niños salen tan enojados.
y por qué los propios niños crecen y por qué la sociedad está enojada. Porque si tú ves eh, lo que significa en México la violencia sexual infantil, pues te das cuenta que prácticamente es que casi todos los niños, niñas y adolescentes han sido agredidos sexualmente. Es impresionante, según la OCDE, somos el país número 1 en violencia sexual infantil. Y por supuesto en pornografía infantil, y por supuesto en corrupción de menores. O sea, tenemos un tema que con los niños, y entonces salen un montón de puristas a decir que los niños, y son los mismos que no hablan de esos, voy a decir una mala palabra, de esos sacerdotes, de esos pederastas que encubre la institución. No está el tema puesto porque fiscalizar a la institución pues sería meterse en muchos problemas, porque estamos hablando de a ver qué está pasando con Kilo de Ayuda y su competencia con los Legionarios de Cristo, ¿no? Porque pues son empresas que ustedes pueden, encontrar en común con los Legionarios de Cristo. ¿O qué más decir de Mano Amiga, ¿no? De estos espacios de orfanatos en donde los niños están totalmente desprotegidos a manos de estos señores. ¿O qué más decir de los colegios? ¿Por qué la SEP no está fiscalizando cada rato? ¿Por qué le dejan toda a una empresa extranjera que se llama Presidium, que dice que pone en ejercicio los ambientes seguros del colegio para que no vuelva a suceder ningún acto de pederastia? ¿Por qué no está la SEP avalando? Y es que la iglesia hace lo mismo que la SEP. La SEP, entonces, juzga. O sea, si hay un maestro, la SEP investiga a la SEP, así como la iglesia investiga a la iglesia. Por eso la iglesia ha abierto canales de denuncia. ¿Qué es lo que hace? Capta a sus víctimas, que al cabo son creyentes, y entonces, pues, acuérdate, te violan con religión y con religión quieren que tú sueltes, sanes, hacer canales de reconciliación, de perdón, de que todos amigos, ahí te pago unas terapias y te apoyo con las terapias, pero tengo que saber qué daño tienes y cuánto me va a costar, porque tampoco es que estoy dispuesto a hacerme cargo de la reparación de los daños, y eso lo hacen mediante arreglos extraoficiales y no con todas las víctimas, con algunos, con los que ya dicen, ya, déjame, me hago cargo para que ya no vaya a ser la de tos, porque el padrecito sigue en funciones y quizá lo movimos a otro lado. Entonces, también, definitivamente, estos canales de denuncias dentro de la iglesia son una trampa. O sea, es truco, amigos, no caigan. Estos señores lo que quieren es que tú denuncies y que el papa te valide que eres una víctima, o que te valide ahí el obispo, o el cardenal, o el que ahí vaya a decidir la oficina, que vaya a decidir, porque hay oficina de asuntos de particulares, por ejemplo, de congregaciones. O sea, la congregación, si yo denuncio a un legionario de Cristo, el que va a decidir qué va a pasar, si es culpable o no, el que va a llevar el juicio canónico y chalalalalala, son los propios legionarios de Cristo. Pero si a mí me agrede un diocesano, entonces lo ve Roma de algún otro modo, pero también ellos tienen oficinas de encargados de como monjas y sacerdotes, que les digo, bueno, monjas, monjes, y o sea, tienen un entramado, pero ustedes no crean que es que el Papa Francisco, de esos casos así, uno en un millar, así le llegan al Papa Francisco, no anda en eso. El Papa Francisco anda hablando de Ucrania, de los pobrecitos niños de Ucrania, eso sí le dan lástima. Esos niños pobrecitos, pues no dejan de dar tristeza, obviamente, ningún país en guerra, las infancias son las que pagan los países en guerra. Entonces, obviamente, claro que sí es horrible, pero a él, esos son los niños que le duelen, no los niños que violan los trabajadores de su institución. A esos trabajadores sí los encubre y a esos niños que crecen no los atiende. Entonces, si ya sobreviviste al evento, ya te dicen, bueno, ya estás grande, ya te pasó de chiquita, ya cállate, ya te quejas mucho, ¿no? O te dicen, ¿sabes qué? A mí me dijeron, danos tu caso ahorita y lo mandamos a la oficina de la Congregación para la Doctrina de la
fe. Y ahí le digo, ¿cómo? ¿Me estás ofreciendo un trato directo? Y cuando investigué el entramado en la iglesia, me explicaron, a ver, lo pueden mandar a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes llamada Oficina de la Santa Inquisición, ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que a propósito Ratzinger lideraba en tiempos de Juan Pablo II, es como se daban cuenta de todo este tipo de denuncias que llegaban a la iglesia. Y de ahí se la mandan a la congregación y la propia congregación decide qué hacer con su pederasta. Entonces, no existe un sistema de justicia, no existe alguien observando esta forma de actuar de la institución y por supuesto, a mí me pueden venir a decir, porque esa es la clásica de los creyentes, con todo respeto para los creyentes, pero es que tienen que abrir su entendimiento, porque no vamos a avanzar así. Y no se trata de sus creencias, se trata de los niños y las niñas y sus derechos humanos. Pero siempre me salen con que es que no todos los sacerdotes son malos, es que hay unos que hacen buenos. Y yo te digo, a ver, es que no es lo mismo hablar de una empresa como, no sé, como Coca-Cola que de la Iglesia Católica. Obviamente en Coca-Cola se puede dar lo mismo y Coca-Cola no tendría por qué responder por su trabajador más que entregarlo ante la justicia y que la justicia lo juzgue. Pero no es lo mismo la iglesia, porque la iglesia es un ente de poder que aparte goza de muchos seguidores que por sobre todas las cosas aplican esas creencias en su vida diaria y han sido educados con creencia, tradicionalmente utilizan esas creencias. Tenemos un calendario en base a la creencia católica, o sea, somos un país, bueno, nos colonizó la propia Iglesia Católica española, o sea, es como tenemos que hablar de ese tema porque es muy complejo. Sí te sacude el sistema de creencias, pero acuérdense que para hacer cosas buenas, siempre dicen, la iglesia ha hecho muchas cosas buenas. La iglesia como institución ha hecho muchas cosas buenas y ha ayudado a gente. Y, bueno, pues la iglesia como institución también encubre pederastas. Entonces, cuando haga cosas malas, cuando salga un delincuente dentro de la iglesia, no quieran decir que es un particular, un lobo vestido de oveja. No quieran decir que es un ente solitario que actuó de manera aislada y diferente y nadie se dio cuenta y pobrecito el Papa. No, actúan como institución para lo bueno como para lo malo. Y a mí díganme, si le dan de comer a 100 niños con hambre, cosa que me parece muy correcta, dígame en qué borra que abusen sexualmente de 100 niños. Y dígame por qué tendríamos que hacerle caso a la policía de la moral de la Iglesia Católica cuando nos hable de qué está bien o qué está mal si ellos encubren pederastas. Si dentro de sus filas esos sacerdotes saben que hay pederastas y que sigue existiendo una congregación como los Legionarios de Cristo, por ejemplo, que fue fundada por un pederasta, o como el Sodalicio en Perú, que fue fundado por un pederasta que hoy está resguardado en Roma, o como estos de la cruz de, ¿cómo se llamaban? Estos de hoy, del padre José Ortiz, que por supuesto que también que encubrieron durante más de 20 años a un pederasta. ¿O ustedes creen que la primera denuncia del 2000, de los 2000 fue el primer niño agredido? Por supuesto que no. Entonces, no es un tema de celibato, no es un tema de matrimonio, no es que, es que están, o sea, yo les pregunto a ustedes, imagínense ustedes en su vida, ustedes creen que porque ustedes no mantengan relaciones sexuales, ustedes entonces van a ver un niño y se le van a echar encima y van a empezar a acosarlos sexualmente y a violentarlos. ¿Ustedes creen que el celibato causa eso? O sea, analízalo en sus propias vidas y en sus propios cuerpos. ¿Ustedes lo harían? ¿Lo harían? O sea, o tienen ese límite, o no cumplirían todos sus arranques y su falta de control. Y bueno, también tomar en cuenta que estos mismos casos suceden en otras partes del mundo. Actualmente, por ejemplo, los Legionarios de Cristo traen una bronca tremenda. En un colegio en San Isidro, en Chile, salió un chico que hoy tiene 32 años a denunciar sacerdotes mexicanos. ¿Por qué? Porque lo abusaron sexualmente cuando tenía 12, 11 años. Y luego salió otra chica igual en Chile, en el Cumbres de allá de Chile, denunciando monjas que la abusaron sexualmente, o sea, consagradas legionarios del Regnum Christi, que son parte pues, del movimiento de la Legión de Cristo, que
que la abusaban sexualmente y grupal, junto con sacerdotes, que la violaban, y mientras la violaban, ella tenía 16 años, estaba estudiando para ser consagrada también, para ser como monjita de los legionarios, y la abusaban los legionarios, o sea, sacerdotes mexicanos legionarios que hoy están, no se crean que suspendidos de la iglesia, para nada, y el Papa callado, como va a estar callado en este caso, como va a estar callado en los casos de Chile, como sigue callado en los casos de México, como después de Maciel, pues la legión siguió y la gente va y les deja a sus niños a los colegios. Pero eso sí, le dicen a los niños, no vayas a dejar que el cura te toque, ¿eh? Así, dándole toda la responsabilidad a los niños de no ser abusados. Me parece de una indolencia tan tremenda. Me duele el corazón que los niños tengan la responsabilidad de cuidarse de que no los violen, porque sus propios papás van y los dejan a esos colegios. Esa es la realidad de todos los días de los niños, niñas y adolescentes. Imagínate, imagínate. Y no estamos hablando de aquellos niños, porque sabemos que existen, pero son los casos menos visibilizados de aquellos niños que viven en los barrios o en los ejidos o en estas partes de las ciudades que todavía son más ruralizadas, y estos niños y niñas racializados que no tienen oportunidad de poner la cara y la voz, porque aparte a la gente no le conmueven tanto como una niña blanca, me explico, es horrible, es tremendo, me duele el alma, eh, saber que esto sigue pasando ahí. Yo no entiendo a la gente. Discúlpeme, no lo entiendo porque me dicen, ya, Ana Lucía, ya, ya. Tienes que encontrar la paz. Y yo les digo, ojalá encuentres tú la guerra. Esa guerra que te haga levantarte y decir, no puedo permitir vivir en un país en donde los niños los traten de esta manera, los invisibilicen de esta forma y los agredan de esta manera, y que una institución que salga y diga, los homosexuales son los violadores, porque esa gente es la que dice que los homosexuales son los violadores. Esa gente es la que le echa la culpa a los homosexuales y es la que dice, no, pero a ver, ¿por qué los curas, sacerdotes, hombres violan niños? Es porque son homosexuales, como dice Eduardo Verástegui. No son, es una psicopatía, no tiene que ver con una orientación sexual. Hacerlo de una orientación sexual es cerrar los ojos ante los miles de casos que existen de pederastia dentro de los hogares, de estas familias tradicionales, en estas familias que no practican el celibato porque pues son papá, mamá e hijos, y entonces en donde el papá o la mamá o el abuelito o el tío, el primo, o sea, vamos a evadir verdaderamente las estadísticas y las realidades, en lugar de enfrentar la pederastia como un problema social que se practica en una pirámide de opresiones, que así es como debemos de enfocarlo, más que en un tema de orientaciones sexuales. Me explico, me parece tan horrible, horrible porque desgraciadamente la iglesia con el tema de la pederastia lo único que ha hecho es que nosotros como sociedad estemos divididos, culpando a las disidencias, culpando a la gente racializada, o solo la gente racializada pisa la cárcel. Yo nunca he visto al dueño de, empresario amigo de, o los de Nixium pagar por sus delitos, ¿verdad? Digo, aparte de Kidner Ranier, que ni siquiera es que fue señalado aquí, o el de la Luz del Mundo, que tuvo que ser señalado en otra parte, o así nos podemos ir, ¿eh? Nos podemos ir culto por culto. Claro que pasa en otras religiones. Sabemos que es una problemática social, pero en México la Iglesia Católica es la mayoritaria. Tenemos que poner el dedo en la llaga, y aunque se mueva el sistema de creencias, no son infiltrados, no son lobos vestidos de oveja, no, hay que replantearnos nuestras creencias, quién nos está diciendo que debemos de creer en qué, con qué calidad moral, sabiendo de dónde provienen esos discursos, y por supuesto haciendo alarde de la congruencia y exigiéndole a cada quien el poder que ostenta, ¿verdad? Su responsabilidad por el poder que ostenta, y pues entender que esos señores no, o sea, ya de por sí están metidos en la política y quieren más poder. O sea, ellos no se cansan de tener más poder. Es un tema peligroso, Sí. horrible, y usan a los niños, ¿eh? Usan a los niños como escudo para decir, pobrecitos los niños, con los niños no, vamos a salvar a los niños la trata, la explotación, la película Sound of Freedom.
Ajá, O y sea, luego, ¿y los hechos? O sea, está muy buena la platicada, pero ¿y en qué momento realmente pones en práctica lo que tanto dices? Analu, yo quiero que sepas que en este espacio vas a encontrar un espacio de puertas abiertas para denunciar las veces que sean necesarias y alzar la voz las veces que sean necesarias. Quiero, como lo decía desde el principio, reconocerte y agradecerte que no te al quedaras callada contrario, a ti, y a ti. que pues estuvieras un ratito platicando con nosotros para visibilizar y que empezar a despertar estas conciencias, cuestionarnos. Bien los dices, no es encontrar la paz, es encuentra la guerra que te haga despertar y que te haga gritar y que te haga decir, esto es una injusticia, esto está mal, hay que cambiarlo. Entonces, te quiero agradecer infinitamente que vinieras, que platicaras con nosotros y como te digo, en este espacio cuentas con las puertas abiertas siempre que sea necesario para visibilizar, para hacer la voz y pues para hacer esa guerra que fácil Muchas gracias. Y definitivamente al no es. contrario, y que la gente sepa, no se conformen, no se conformen. El sistema es complejo, es complicado, los avances nunca se dan en línea recta y en ascendencia, siempre son como difíciles, ¿no? De escalar, de subir, de bajar. Y bueno, entender, hay temas más populares, lo sé, hay temas mucho más populares que la violencia que ejerce la iglesia, pero quiero decirles que no se conformen y que la justicia no es un favor, es un derecho humano que ustedes tienen toda la capacidad de exigir y de ejercer. Ana Lu, ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte en redes sociales, donde constantemente estás poniendo el dedo en la llaga para Sí, que nos ayuden también desde tus redes. claro que sí, estamos ahí molestando. Ahorita bueno, en Twitter, que ahora es X, en Ana Luz Salazar, y me pueden encontrar. Ana 1 Salazar, como el nombre que tengo ahorita público, con el que me presenté en este chat. Aquí, en ese mismo nombre me pueden encontrar en Instagram, que es donde subo pues mis videos o información importante sobre este tema y pues bueno, para todas las víctimas, ¿verdad? Entiendo que hay víctimas diversas y de todo tipo de delitos dentro del espectro de la violencia. Eh, entonces, algunos de mis posicionamientos son como más políticos, otros pueden estar enojadas porque a veces me enojo que veo que sigue sucediendo y que la gente nos indigne. Y otros, bueno, pueden ser muy sensibles porque hay días que me pongo muy triste de verdad de ver que no hay un avance, pero bueno, pues cansados nunca estamos. Y me pueden encontrar en TikTok igual como Ana 1 Salazar 23, que es mi nueva cuenta porque me las tumban en TikTok a cada rato por denunciar pues los nexos, por ejemplo, de Verástegui con los legionarios de Cristo, o cuando denuncio a los legionarios de Cristo o a otras congregaciones, o que muestro pues, estos testimonios de otras víctimas públicas que comparten, no sé, que han querido denunciar, como el caso de un chico que se llama Sergio, que es peruano y que denuncia a un tío suyo que abusó de él en un verano cuando él tenía 5 años y él, pues su tío es sacerdote y su denuncia llegó hasta con el Papa Francisco y el Papa Francisco le dijo pues que tenía que perdonar porque él ya estaba condenado, el agresor y tienes que trabajar tú, víctima, tienes que trabajar en el perdón, le dijo, ¿no? Porque él, pues, pues él ya está condenado y tienes que sanar tu víctima y tienes que, pues, pues no andar haciendo mucho escándalo, ¿verdad? Porque eso, pues puede afectar a otros creyentes que están tranquilos ofreciéndole su vida a Dios y que pues es importante no ser un odiante, ¿no? Porque la gente que denunciamos y que no nos conformamos, pues somos odiantes, frustrados, traumados, vete a sanar, ve a terapia, eh, ojalá encuentres la paz, o sea, puras cosas súper revictimizantes. O perdona, tienes que perdonar, y pues yo siempre les digo, no, yo no tengo que nada, o sea, y yo no replico ideologías religiosas con las que me violaron, o sea, yo no voy a replicar esas mismas ideas que hice el Papa o esas mismas ideas que hice Pedro Pablo Elizondo y estos legionarios que te dicen perdona a los pederastas porque no sabían lo que hacían. Y entonces vienen esos mismos creyentes y nos dicen, sí, perdona, es tu deber perdonar, porque no es deber de ninguna víctima perdonar. Lo más sano, según la psicología, es cortar lazos totalmente y poner tu distancia.
y tenemos todo el derecho de no sanarnos con religión, porque al menos a las víctimas de pederastia clerical y las que quieran, obviamente, yo no soy la representante de las víctimas, pero a las víctimas de pederastia clerical, pues yo, Ana Luz Salazar, a mí me violaron con religión, porque cuando me violaba, el sacerdote me decía que Dios nos estaba viendo y que no estábamos haciendo nada malo. Entonces, como me violaba con religión, pues yo no me voy a curar con religión, yo no me he curado con religión, yo he trabajado todo esto a plena conciencia, con todas mis facultades, con todo mi esfuerzo para hoy ser más que una víctima, una denunciante pública, ¿no? Que es complejo y difícil, pero pues aquí seguimos. No, no se Pues van a Ana meter Lu, con no lo te mío. rindas, no te rindas. Insisto, en este espacio cuentas con un lugar para seguir denunciando y alzando la voz, porque definitivamente no es un tema sencillo. Así que te agradezco A muchísimo ti, que al vinieras a este contrario, y a tu espacio. audiencia. Que pases una bonita noche, Ana Lu. Gracias. Bye bye. Pues ahí lo tienen. Yo sé que a veces, y bien lo decía Ana Lu, es un tema que a veces cansa, que a veces dices, ya, chole, ¿por qué? Ya no quiero. O sea, y lo escucho cada que tocamos temas de violencia, temas de feminicidios, a menos que sea morboso, a menos que lo toques con morbo, entonces la gente como que no, no quiero, luego otra cosa. Pero les voy a decir una cosa, así como para hablar de política nos tardamos tanto como sociedad en general, y se tuvo que ir picando piedra, y se tuvo que ir haciendo ruido, y se tuvo que ir tocando, y se tuvo que ir insistiendo, pues así mismo tendrá que ser con estos casos. Yo lo he dicho muchas veces, yo no he sido víctima de un tipo de violencia relacionada con la religión, pero yo no puedo tapar el sol con un dedo y decir es que no existe. Como por ejemplo, cuando entrevistábamos a estos diputados que fueron parte de la luz del mundo, que les preguntábamos, a ver, está bien que tú estés en esa religión, es tu decisión, pero no puedes no decir es que lo que hizo el líder de la luz del mundo está mal. O sea, no puedes callarte. Y aún así, hay quienes lo hacen. Entonces, hay que picar piedra. Nos toca también a nosotros desde los medios y debería ser también desde los tradicionales. Algunos lo hacen, otros no, pero nos toca hacer esa guerra, tomar esas luchas para que las cosas cambien. El último movimiento que se hizo legal al respecto de esto y ni siquiera culminó fue en 2014 en la Cámara de Diputados, cuando solamente una diputada, la presidenta, de hecho, de la Comisión de los Derechos de la Niñez, Verónica Juárez Piña, que es del PRD, consideró necesario que el Poder Legislativo contribuyera a una visión de delito de pederastia en México y trabajara en iniciativas para combatirlo. Esto fue en 2014. O sea, esto fue parte de su posicionamiento en tribuna en 2014. Ajá, de pederastia clerical, porque justo, o sea, de la pederastia clerical en México. Es lo único. Necesario visualizar el delito de pederastia clerical en México y trabajar en iniciativas para su combate. Punto. O sea, fue una presentación, fue una postura que tuvo en tribuna. Nada más. De ahí no pasó. De ahí no subió. Fue en 2014, el 28 de mayo de 2014. Se habló del tema en la Cámara de Diputados. Del 2014 al 2023 se llegan a mencionar, pero no hay meses de trabajo, no se sientan, no hay nada. Ya empezamos a visibilizar, se empiezan a poner los dedos en la llaga, pero y luego este es el antecedente que tenemos. Que los problemas que a veces a la gente le cansa escuchar son problemas que hoy merecen ser discutidos y tipificados por quienes modifican las leyes y eso no ha pasado. Así que sí, voy a insistir con este tema. Ya me soy terca, soy perseverante, como me quieran llamar, sí soy.